Fire. 10 feet of the paper cracked in the afternoon. Lancers. Is Bayonne, New Jersey, calling Langham Field? Did they ever exit a clean sky? Back, bred like an ox. Section 27 degrees one time. There's always excitement, The but... humblest thing was God. En Palomares, un pequeño pueblo del sur de España, amanece como cualquier lunes. Es una mañana cálida, como suelen ser los inviernos en la costa de Andalucía. De repente, un estruendo se escucha en el pueblo entero. Los que miran al cielo lo ven en llamas. Pues estábamos en el colegio y de pronto escuchamos un ruido, un estallido de algo, que como si algo hubiera explotado o así, pero era muy fuerte. Y entonces pues nos quedamos parados y corriendo pues, salimos a la calle. Y al salir a la calle miramos al cielo y veíamos y decíamos todos, uy, si está el cielo ardiendo, si cae fuego. Y es que caían los trocillos de... En ese momento pues no sabíamos lo que era. Luego ya sabíamos que eran los trozos de avión que estaban cayendo para abajo. Y claro, pues corriendo nos fuimos todos. Bueno, un follón de críos, todos corriendo para las casas en busca de las madres, en busca de los padres, pues eso es que fue espantoso. Un avión B-52 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, proveniente de Carolina del Norte, se dispone a repostar combustible en vuelo. Le provee un avión nodriza de la base americana de Morón de la Frontera. La maniobra de aproximación resulta fallida y ambos aviones chocan en el aire. Esta es una maniobra peligrosa que no se debe realizar sobre tierra poblada. A 15 metros de la escuela, cayó fuselaje, que era como un trailer de grande aquello. Si cae cerca de la escuela que mata a 80 niños que había allí. El choque es brutal. Los 4 miembros de la tripulación del avión nodriza mueren en el acto. De los 7 tripulantes del B-52, 4 pueden salvarse saltando en paracaídas. Los cadáveres caen junto a los restos del avión. Los supervivientes, 3 en el mar y 1 en tierra. Yo miré hacia arriba y vi un piloto con su paracaídas. Entonces dejé la moto, cogí una furgoneta que tenía yo, 2 caballos, y me fui hacia donde había caído el piloto. Y cuando yo llegué ya había otro señor allí que estaba cortándole las cintas del paracaídas porque no pudo deshacerse de la silla. Y cuando los lanza la catapulta, se deshacen de la silla y al deshacerse de la silla se abre el paracaídas automáticamente. No le funcionó y se quitó un guante y a tirones se sacó el paracaídas. Por eso este cayó en tierra y los otros 5 cayeron en el mar. Solo tenía una herida así un poco en la ceja, muy poquita sangre le emanaba. Lo montamos en el coche y lo llevamos al hospital a Viera. Los restos del accidente caen en varios puntos de la zona. Los restos de cayeron muy esparcidos aquí en varios sitios. Cayeron muy cerca del cementerio, cayó la mitad del bombardero. La mitad del bombardero un poco más abajo del cementerio. Otra mitad del bombardero fue la que yo vi que iba a caer cerca de la escuela. El fuselaje cayó en el río un poco más allá. Y la cisterna cayó la mitad mirando hacia Vera, la otra mitad un poco más acá también cerca del cementerio.
Y aquello fue espantoso. Nos fuimos abajo delante del bombardero. Hay gente que no pudo salir no los lanzó la catapulta y murieron en el mismo aparato. Otro que cayó fuera y cayó boca abajo y tenía estaba la espalda abierta. Un desastre que se vio en aquel momento. A finales de los años 60, el mundo se hallaba en medio de la denominada Guerra Fría. Un periodo de violenta tensión entre dos bloques mundiales. El liderado por los Estados Unidos de América del Norte y el bloque del Este, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la época, España se encontraba bajo una dictadura liderada por el general Franco. El bando de Franco había sido apoyado en su golpe militar por el régimen fascista de Hitler. Durante la Guerra Mundial, España envió una división militar de apoyo a Hitler. A finales de los años 40, la España de Franco se encuentra aislada internacionalmente porque es el último resquicio del fascismo en Europa, no tiene aliados internacionales. Y necesita de alguna manera el acuerdo o el apoyo de una gran potencia para dos cosas. La primera, para, de alguna manera, rehabilitarse internacionalmente, conseguir abrirse al exterior, y la segunda, más importante, porque la situación económica es muy mala, sobre todo en España faltan divisas con las que comprar productos de primera necesidad de fuera, y necesita que haya algún país que esté dispuesto a abrir las puertas al dinero que necesitaba España. Las condiciones, a finales de los 40 y comienzos de los 50, parece que las cumplía Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos fue el aliado que encontró España y que cumplía esas dos condiciones. Podía rehabilitar o ayudar a rehabilitar a España internacionalmente y podía también conseguirle a España el apoyo económico que necesitaba. Evidentemente, esa España proscrita y con muy mala imagen, necesitaba ofrecer algo bastante importante a cambio. ¿Qué era lo que tenía España que ofrecer que le interesara a Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría? Su posición geográfica. Es decir, la posición geográfica de la península ibérica a la entrada del Mediterráneo, que podía servir como una base de apoyo logístico muy importante tanto a los aviones norteamericanos como a los barcos norteamericanos que se adentraban por el Mediterráneo en esa época de la Guerra Fría. Pero evidentemente, para que los Estados Unidos dieran algo a España, lo que tenían que obtener de España tenía que ser mucho mayor, incluso algo mucho más importante que lo que obtenían de otros aliados con mejor imagen internacional. Es decir, le iban a exigir mucho más. ¿Qué le exigieron a España? Le exigieron que, a cambio de una ayuda económica muy limitada, porque la única ayuda directa que recibe España es ayuda para construir las bases y para construir carreteras, etcétera, todo lo que iba alrededor de las bases, pero nada más, y a cambio de un tímido apoyo para que España entre en la ONU y en otros organismos internacionales a lo largo de los años siguientes, Estados Unidos reclama no solo que se le dejen construir bases como las que tienen otros países de Europa o como las que tenía en Turquía, por ejemplo, sino que además esas bases se conviertan en territorio norteamericano, es decir, es una cesión completa de soberanía española en esos territorios a los Estados Unidos. España no tenía derecho a controlar absolutamente nada de lo que pasaba, ni de lo que entraba, ni de lo que salía en esas bases. Es como si fueran territorio norteamericano sobre el que el gobierno español perdía todos los derechos. Y es esta parte de la cesión de la soberanía la que es secreta en los acuerdos. Es decir, esta es la parte que nunca se publicó. Evidentemente la existencia de las bases no podía ser secreta, la presencia de militares norteamericanos en la península tampoco. Pero esas condiciones de funcionamiento de las bases son lo que era secreto, lo que nadie conocía y lo que además el régimen de Franco nunca iba a estar dispuesto a admitir ante la opinión pública porque su imagen se vería muy dañada. Es ahí, en ese contexto, donde se inserta el incidente de Palomares, en esta alianza desigual que establecen España y Estados Unidos. Una alianza desigual marcada por la necesidad. Los B-52 despegaban de la costa este de Estados Unidos y se mantenían en vuelo permanente hasta su vuelta a los aeródromos de donde habían partido. Llegaban a estar semanas sin tomar tierra. La tripulación hacía turnos para dormir. Se trataba de que la carga nuclear no tocara suelo en territorios no seguros. Estas misiones requerían de varios reabastecimientos de combustible en vuelo. Los aviones cisterna que proveían el combustible a los bombarderos partían de las bases de Torrejón de Ardoz en el viaje de ida y de Morón de la Frontera en el de vuelta. Estos aviones que sobrevolaban permanentemente la tierra intentaban asegurar la doctrina MAD, que son las siglas de mutua y asegurada destrucción.
Se trataba de tener capacidad de destruir al enemigo en cualquier momento para así disuadirlo de un ataque. Nunca se había dicho, se había informado al gobierno español de que se estaba transportando armamento nuclear por encima de la península. Y el gobierno español tampoco lo sabía. El gobierno español no sabía nada de lo que pasaba en las bases, también hacía la vista gorda porque probablemente le interesaba no saber, y le pilló de sorpresa enterarse de que se habían estado transportando armamento nuclear por encima del territorio peninsular. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cada uno, el gobierno español por una parte y el gobierno norteamericano por otra, lo que buscan o lo que quieren es tapar el incidente lo más rápidamente posible. Y tratar de convertir la imagen negativa que puede crear el incidente en una imagen lo más positiva posible. El pueblo de Palomares tributa a los ministros un afectuoso recibimiento. Es que probablemente si hubiera sido Inglaterra, nunca hubiera dejado Inglaterra que transportaran una bomba nuclear por encima de su territorio, simplemente. España es que no podía hacer otra cosa. Aunque no lo sabía, no podía hacer otra cosa. El avión que colisionó en Almería llevaba 4 bombas atómicas. Eran bombas de fusión, es decir, bombas termonucleares de 1 megatón de potencia cada una. Esto es, pues, digamos, 7-10 veces cada una de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, estas bombas eran muy, muy potentes. No eran las más potentes que había en la época, pero eran muy potentes. Las bombas disponían de un sistema de paracaídas automático, pero el de 2 de ellas se prendió fuego y cayeron sin protección. El choque de las bombas contra el suelo causó la explosión de la carga convencional. Esto liberó el contenido radiactivo. La reacción en cadena que habría provocado la explosión nuclear no se produjo. El plutonio, son bombas nucleares, por tanto llevan plutonio, pues arde. El plutonio es como el uranio, es un metal que a alta temperatura y en contacto con el oxígeno arde. Si lo viéramos arder nos parecería que es madera, ¿no? Pero es un metal. Entonces al arder se generan unas nubes de contaminación, que es lo que llamamos aerosoles, unas nubes de contaminación que se desperdigan por el territorio. Entonces tenemos 2 puntos de contaminación extrema, que es justo donde caen las bombas, y unas zonas del territorio contaminadas. Los técnicos norteamericanos reconocieron a toro pasado la destrucción apocalíptica que se habría producido en el caso de haberse provocado una reacción en cadena de alguna de las bombas. El paisaje se hubiera transformado en algo muy parecido a un cráter lunar. En un radio de 15 kilómetros, Palomares, Villaricos, Mojácar, Cuevas de Almanzora, Vera y Garrucha hubieran quedado completamente arrasadas y sin ningún vestigio de vida animal o vegetal. Más de 60.000 muertos y la lluvia radioactiva hubiera caído en una extensión mínima de 800 kilómetros cuadrados. Los militares americanos pusieron en marcha una operación a la que denominaron Broken Arrow, flecha rota en español, término con el que se denomina a los accidentes en los que hay implicadas armas nucleares. La preocupación por la población en aquel momento es cero. No se ve qué zonas viviendas hay contaminadas. Ellos no evacuaron a la población, algo inaudito, porque se te han caído 4 bombas nucleares, se te han abierto 2, se ha contaminado la zona. Pues hay que sacar de ahí a la gente. Hay que sacarla a la gente por lo menos hasta que limpies. La mayor preocupación de los americanos es recuperar los ingenios para evitar que haya espionaje internacional. ¿De quién podría haber espionaje internacional en aquella época?
Pues el propio Franco estaba interesado en hacer la bomba atómica española. Y luego países europeos, por ejemplo Francia. Francia es aliado de Estados Unidos, pero es un país independiente, que tiene sus propias armas nucleares, su propia tecnología nuclear, su propia doctrina geoestratégica. Es decir, Estados Unidos está preocupado. Llegan allí rápidamente a recuperar las bombas y también a limpiar, digamos, lo más grave de la contaminación. Ellos se llevan bastante tierra contaminada, pero dejan mucha contaminación. No solo eso, sino que hacen algo que uno piensa que si estuvieran verdaderamente preocupados por la limpieza de la zona no deberían haber hecho, y es enterrar material de descontaminación en la zona. Esto se ha sabido mucho después, el enterramiento de este material. Durante mucho tiempo fue un rumor, pero un rumor, claro, difícil de creer, ¿no? Porque tú dices, una potencia amiga de España va allí a limpiar y sin embargo se deja material contaminado en la zona. Se movilizaron más de 1000 hombres. La mayoría de ellos fueron instalados en un campamento ubicado en la playa de Quitapellejos llamado Camp Wilson. Era la primera vez que nosotros veíamos los críos tantos soldados juntos, porque eso sí, lo miraban todo el pueblo lleno. Es que te imponía. Si nosotros aquí en este pueblo nunca habíamos visto nada por el estilo, ¿qué va? Para la limpieza del terreno contrataron a habitantes de la zona. Nosotros íbamos al campo, donde ven que hay los pedazos de aviones, a recoger la chatarra que había, por los mismos huesos de los pedazos de medias personas ahí. Eso fue un diloque. En el cementerio, porque ahí de Palomares hay un cementerio, y allí cayeron varios. Y cuando fuimos a entrar al cementerio, salía un perro con una pierna de uno arrastrado. Y uno que venía a cargo, que era un comandante guay, que era más malo que un droga. Bueno, cogió aquello, la pierna la leyó bien, y con la misma se la llevó al campamento, no sé lo que harían con ella. A la vez que se buscaron los restos del accidente, se retiró una capa de tierra y se midió la radiactividad de objetos y personas. Sí, vinieron aquí a mirar y te ponían un aparato a ver si marcaba eso. A mi hermana se lo pusieron y la aguja se mató en el otro lado, porque estaba llena. Tenía radiactividad, tenía puñado. Y nosotros ahí trabajando sin guantes, sin máscara y ya digo, sin nada. La estrategia de las autoridades españolas consistió en minimizar las consecuencias del accidente frente a la opinión pública. Los primeros días, la prensa apenas recogió el incidente y cuando lo hizo, se limitó a informar sobre el choque de 2 aviones americanos sobre Palomares. Fue la prensa extranjera la que comenzó a hablar de una posible contaminación radiactiva. Ante la expectación y el despliegue de tropas, la prensa española prestó atención al asunto, pero se centró en la anécdota. El caso de un pescador llamado Francisco Simón, Paco el de la bomba a partir de ese momento, cuya colaboración resultó clave a la hora de recuperar la bomba caída en el mar. Las autoridades americanas llegaron incluso a sugerir que el accidente había sido una especie de lotería. En palabras del embajador de los Estados Unidos en España, estos pueblos eran desconocidos y hoy tienen fama universal. Sí, en efecto, probablemente hemos metido a esas gentes en nuestro tiempo. Ellos perdieron todo. Mis padres, por ejemplo, pues ahí lo perdieron todo. La cosecha que tenían, luego no podían plantar, luego que si siembra... Si esto viene de Palomares, que no... pues no lo compraba.
La población recibió mensajes contradictorios. Por un lado, se les pidió que desechasen la cosecha y la producción de leche, y por otro, se les aseguró que no existía el más mínimo peligro. Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, afirmó: puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación. Y aquí había muchos críos buenos que han corrido por todos los sitios y lo tocaban todo y todo. Cosas que no tenían que haber hecho, pero lo hacían. Pero tú sabes, cosas de críos. Cuando sales y ves algo, la curiosidad te llama. Y aunque te digan no lo toques, al final termina. No éramos conscientes de lo que había. Buscaban como locos por todos los sitios. Por todos los sitios. Por el campo, por el mar, por todos los sitios. Eso era por algo. Eso era por algo. Claro, ellos lo sabían, lo que estaban buscando. Te advertían, pero tampoco te decían toda la verdad. Ya dijeron que no nos acercáramos a los objetos porque podían traer algo contaminante, ¿no? Pero nosotros habíamos tocado toda la bomba ya. No nos preocupamos de nada de eso. Como una bombona de butano grande, alta, estaba vacía. Pero con un estuve hurgándole en la fisura que se hizo. Hizo una fisura donde salió todo el plutonio y pues estuve hurgándole con el destornillador. La Almería de la época era una de las zonas más deprimidas y pobres de España. La falta de acceso a la información y los mensajes contradictorios generaron en un sector de la población miedo y angustia. Que mi madre, la pobre, pilló un susto. Porque claro, ella trabajaba en el campo. Y los primeros días pues iba, hasta que no le dijeron lo que pasaba, pues iba. Y luego ya le hicieron las pruebas para ver si tenían radioactividad o no. Ay, la pobre, el susto más grande de su vida pilló cuando le dijeron que llevaba radioactividad en la chaqueta. No llevaba la más ropa ni en nada, pero en la chaqueta sí. Pues ya conforme salió de allí, cogió, la tiró y la quemó. Y ya pasó mucho tiempo hasta que ella volvió a andar por allí, por Palomares, por el campo y todo eso, ¿sabes? Del miedo que cogió. En otros, la rotundidad del mensaje oficial unido a que la radiactividad ni se ve ni se siente, generó la idea de que no había nada por lo que preocuparse. Que no comiéramos tomates, ni habas, ni nada. ¿Por qué? ¿Qué mire usted que habas más hermosa? Y dice, hay contaminación, no se puede comer. Pues yo sí me hartaba y estoy aquí todavía. Yo comía, cuando tenía hambre me comía un tomate bueno, un puñado de habas, con un buen trozo de bonito salado y ya está. No te pasó nada, ¿verdad? Y aquí estoy. Aquello habían puesto aquello muy bien, ¿eh? Las tiendas de campaña eran grandes y los suelos de madera y todo. Que a mí me dieron, por cierto, cuando ya terminó esto, a mí me dieron un camión de madera. Y ahí me hice yo una caseta para vivir, porque no teníamos casa aquí en Villarico, no teníamos casa. Aquí vivíamos en chozas como están por ahí en el Congo. Chozas, y ahí me dieron a mí, y ya me hice yo mi caseta, bien hecha, de piso de tablas, todo. Se lo pedí al general y me lo dio. Dice, sí. Costó trabajo. Dice, mira que dice que está contaminado. Digo, no, igual, contaminado yo. Isabel Álvarez de Toledo, polémica aristócrata española, acudió a la zona y demandó en nombre de los vecinos información y protección. Por este hecho fue arrestada y encarcelada. La duquesa María Sidonia, esa. Isabel de Toledo. Era la que estaba ahí siempre. Madre mía, esa le hacía cara a todos le hacía cara, a todos los militares. Sí, era una que fumaba 3 o 4 paquetes de Ducado todos los días. Así, pesaba 30 o 40 kilos, no pesaba más, que va pequeñica ella. Pero era el más valiente, se le hacía cara a todos. A todos, sí, ya murió. Sí. La tía valía en aquel entonces. Oye, sí valía.
Decía la Guardia Civil, no señor, usted no puede mandar aquí en toda esta gente. Decía, no. Dice, queda usted detenida. Dice, para estar detenida me tienes que amarrar. Dice, no, amarrar no la vamos a amarrar, pero está usted detenida, ¿eh? Me tiene usted que poner la esposa. No, señor, no se pone la esposa. Tenía mucha fuerza aquel entonces. Joder, madre mía, mía. Tenía mucha fuerza ya, aquel entonces tenía ya mucha fuerza. El ejército americano, tras 84 días de intensa búsqueda, encontró la cuarta bomba, la caída en el mar. Enseguida abandonaron la zona. El proceso de descontaminación había concluido con la recuperación de todas las bombas, los restos de los aviones y la retirada de varias toneladas de tierra contaminada. En la caracterización que se ha hecho a partir de 2004 se han encontrado los pozos, las trincheras, con materiales de descontaminación de la época. Trajes, guantes, palas, piezas contaminadas, todo eso quedó allí. Desde luego habría sido deseable que todo eso se lo hubieran llevado, igual que se llevaron aquella tierra contaminada o se llevaron las bombas, ¿no? Pero la cosa más grave es que no se limpió del todo, que se dejó bastante plutonio. Es difícil de estimar, ¿no? Pero puede haber medio kilo de plutonio dispersado en el territorio. Eso es mucho plutonio. Para tranquilizar a la población y dar el tema por zanjado, el ministro Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dieron un baño en la playa de Palomares. Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Question, can you detect any radioactivity in the water? If this is radioactivity, I love it. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la playa que llegó Fraga Iribarne? Dice, me he bañado yo, aquí no hay contaminación ni hay nada. Dice, porque cuando se ha bañado el ministro de Información y Turismo en las playas de Palomares es porque está absolutamente limpia. Nosotros, mi grupo ecologista, que entonces era AEDENAT, sí que estábamos muy preocupados, porque sabemos que hay un episodio de contaminación, sabemos que hay plutonio, sabemos que el plutonio se desintegra dando americio. El plutonio es grave como contaminación, pero el americio además es grave como emisor. Luego tenemos ahí un peligroso cóctel de sustancias radiactivas. Tenemos las dos, los dos peligros juntos, la contaminación y la exposición externa. La vida continuó en la zona. Se constituyó, con capital conjunto de Estados Unidos y España, un programa de vigilancia. La competencia de este programa recayó inicialmente en la Junta de Energía Nuclear y posteriormente en el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT. El tiempo va en nuestra contra. Dice la canción que el tiempo está en nuestro lado, pues en este caso no. El tiempo va en nuestra contra, porque el plutonio se va convirtiendo cada vez más en americio, con lo que aumenta la capacidad de contaminación externa, de emisión externa, y por otra parte, el viento, el agua, las actividades humanas van dispersando la contaminación y van extendiendo el área contaminada.
Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de radiactividad? La radiactividad es un proceso en el que se libera energía debido a la desintegración de núcleos de átomos inestables. El átomo está compuesto por un núcleo atómico rodeado de una nube de electrones. Los electrones, que tienen carga negativa, permanecen ligados al núcleo mediante la fuerza electromagnética que generan con los protones, de carga positiva. Aunque la mayoría de los núcleos son estables, los más pesados tienen un desequilibrio entre protones y neutrones. Cuando esto ocurre, el núcleo presenta un exceso de energía que se libera mediante radiación. Una partícula radiactiva es un sólido muy pequeño, del tamaño de las micras, que contiene en su interior átomos radiactivos. Eso es lo que es una partícula radiactiva. Estas partículas radiactivas pues, pueden surgir, están generalmente en el suelo, pero con el viento y todo eso se suspenden en el aire y pueden ser respiradas y por lo tanto introducidas en el cuerpo. Las partículas radiactivas emiten diferentes tipos de radiación, fundamentalmente alfa, que no es capaz de atravesar el papel o la piel humana, beta, que puede ser parada por una capa de aluminio, y gamma, que atraviesa el aluminio, la piel y todos los órganos. Estos tres tipos de radiactividad, ¿cuál es más peligroso? Pues depende, ¿eh? Para la exposición externa, la más peligrosa es la gamma, porque los fotones, como no tienen carga, son muy penetrantes y son capaces de penetrar hasta el interior del organismo y hacer daño en los tejidos del interior, ¿eh? La beta es menos penetrante y depende, claro, de la energía. El peligro de la alfa es que ingerir el emisor alfa, ¿eh? Lo que llamamos contaminación. Entonces tú puedes tener, no sé, polvo contaminado por emisores alfa. Si tú ingieres ese polvo, lo respiras, ese polvo puede quedar atrapado en los pulmones, en los capilares, en el estómago, y ya dentro del organismo ya no hay blindaje, ¿eh? La emisión alfa, las partículas alfa estarían haciendo daño directamente en los tejidos. Entonces, desde el punto de vista de peligro, yo diría que sin duda lo más peligroso es la contaminación de emisores alfa. Y hay algunos emisores alfa que se parecen mucho a sustancias que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, una sustancia que hay en los huesos, el calcio, ¿eh? Pues el calcio se parece bastante al estroncio, ¿eh? Hay el estroncio 90, entonces el estroncio penetraría en nuestro organismo y ¿dónde iría? A los huesos, directamente, porque el organismo no lo distinguiría del calcio. El estroncio se quedaría a vivir en los huesos, emitiendo, dando lugar pues a cáncer de huesos, osteoporosis y cosas por el estilo. Es un ejemplo llamativo, pero no es el único, ¿no? El cobalto 90 se confunde con el hierro. ¿Y el hierro dónde está? En la sangre, ¿eh? Entonces el cobalto iría a la sangre y daría lugar a leucemias. En fin, cada radioisótopo tiene su cuadro, ¿no?, de enfermedades generadas y, bueno, pues es algo de lo que hay que librarse, ¿eh? La radiación es un fenómeno natural. Su peligrosidad depende de la dosis. Vivimos en un mundo radiactivo, ¿eh? Y en él pues nos encontramos muy bien. No hay ninguna dificultad. La dificultad está cuando a través de la radiactividad artificial que el ingenio del hombre ha creado, pues creamos fuentes radiactivas muy intensas que, digamos, ya nos pueden afectar a las células de nuestro cuerpo. ¿Qué dosis de radiación es la peligrosa? La sumación de dosis pequeñas puede llegar a producir problemas, acumulación de dosis. Y eso es lo que se llaman los efectos estocásticos, ¿no? La palabra estocas procede de un término griego que era estocas adivino, al azar, ¿verdad? Y pueden aparecer o no. Y han aparecido en algunas personas, que han sumado muchas dosis de radiación pequeñas a lo largo de su vida. Podemos hablar de alguna persona, pues podemos hablar, por ejemplo, de la que descubrió el radio. Porque cuando lo descubres 1898 y cuando falleces 1934. Y de que muere de una enfermedad de su médula ósea. Podría ser, con todo respeto, un prototipo. Ha estado acumulando radiación durante casi 40 años.
Durante años los vecinos de Palomares convivieron con la contaminación. Cultivaron en los terrenos, los rebaños pastaron en ellos e incluso hubo una casa habitada encima de donde cayó una de las bombas. La única medida que se tomó fue la realización voluntaria de exámenes médicos. Cada año, unos 100 vecinos de la zona viajaban a Madrid a las instalaciones del CIEMAT para someterse a reconocimientos. Los propios afectados no tuvieron acceso a sus informes hasta los años 80. No se han hecho, o al menos no se han publicado, estudios epidemiológicos. La primera vez que fui al CIEMAT se hablaba del cajón de Palomares. Quiere decir que todo estaba en el cajón, ¿no? El cajón de Palomares, pues sacar usted del cajón, porque esto hay que intentar. Claro, era un arma de doble filo, porque si tú sacas el tema a colación, y ha habido muchos periódicos, muchas televisiones sensacionalistas que han querido darle a esto otro ámbito, y eso ha hecho mucho daño también en la zona, porque hay que decir la verdad. Y diciendo la verdad, pero tampoco hay que extralimitar la verdad, llevarla más lejos de lo que es, ¿no? Porque la gente que vive en Palomares vive muy bien. La falta de información no solo impidió tomar las medidas adecuadas, sino que alimentó falsas creencias. Las plantas, pues, no tienen la capacidad, en el caso concreto de Palomares, de absorber el plutonio. O de absorberlo en grandes cantidades. Siempre en química, cuando algo es insoluble, en agua, por ejemplo, o en los jugos de las plantas, esa insolubilidad no es absoluta, no es completa. Siempre se disuelve una pequeña parte, pero puede ser en el caso del plutonio de a lo mejor el 1 o el 10.000 por 1000, es decir, una fracción muy, muy pequeña. Por lo tanto, no encuentro que no hay ningún inconveniente en comer los buenos tomates de Palomares que se hayan, digamos, crecido con buenos abonos y buen cultivo en la zona contaminada. A principios de este siglo, la costa española entró en la fiebre del ladrillo. La región de Cuevas, con buen clima todo el año, playa y bellos paisajes, era terreno ideal para las constructoras. En el año 2003, un informe del Consejo de Seguridad Nuclear alertó de que el movimiento de tierras generado por la construcción de viviendas podía levantar plutonio y acarrear problemas de salud. Han pasado muchos años sin que nadie haya hecho nada. Y que tenga que ser un grupo ecologista el que lo mueva, pues es un poco vergonzante, ¿no?, para las autoridades. Con motivo de esta alerta, el CIEMAT elaboró un mapa tridimensional de la contaminación en la zona. El resultado del estudio fue la constatación de que la zona estaba contaminada en un área mucho mayor que la inicialmente considerada, afectando a varias zonas en Palomares y una en Villaricos. ¿Por qué en la sierra hay contaminación? Es porque el día del accidente, pues la dirección del viento iba en ese sentido, ¿no? Y la sierra hizo de barrera y entonces todo el vertido contaminante que llevaba el viento, pues se depositó allí. O sea, hizo un choque contra la sierra y se acopió allí. Esa es la explicación técnica que conocemos. Como consecuencia de este estudio, se compraron o alquilaron las zonas contaminadas y se procedió a su vallado.
En esta zona cayó una de las bombas, ahí, por dentro de la valla. Bueno, la valla no estaba, la valla ya después. Ahí cayó una de las bombas, de ahí fue donde me dio el trozo de cinta para hacerme un cinturón para la pesca submarina. El estudio del CIEMAT ha sido refrendado por las instituciones europeas en materia de seguridad nuclear. Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto. Hay un refrán que dice que quien rompe paga y se lleva los tiestos, ¿no? Nosotros no tuvimos culpa de nada de esto y es obvio que el gobierno tendrá que tomar carta en el asunto, el gobierno americano, para hacer la retirada de estos residuos, que es lo que esperamos nosotros que haga, que sea cuanto antes. Los vecinos de Palomares han terminado por no querer oír hablar del tema, ya que además de las consecuencias directas del incidente, han tenido que soportar el estigma que conlleva. ¿Dónde nos ha perjudicado más esto? Pues sobre todo en la salida al mercado de los productos agrícolas de Palomares, que tenemos productos de primerísima calidad, de calidad contrastada en todos los mercados, tanto nacionales como europeos, allí donde van nuestros productos, que pasan todo tipo de controles, y sin embargo, pues en aquella época solamente el hecho de decir que los tomates venían de Palomares, sin tener más referente ni haber hecho ningún tipo de control, pues la gente, los mercados, en fin, sufrimos la pérdida tanto de credibilidad como en la venta de nuestros productos durante varios años, ¿no? Es más, hubo un momento en que nos vimos obligados a comercializar nuestros productos con marcas que no eran de Palomares. El CIEMAT guarda silencio, no concede entrevistas ni emite comunicados. La Embajada de Estados Unidos se limita a decir que están estudiando el caso. En estos momentos tenemos los estudios. Han venido científicos para saber qué tipo de residuos teníamos. Han venido científicos para explicarnos cómo había que retirar esos residuos. Se han hecho investigación, se ha hecho estudio con profundidad de todo Palomares. O sea, más que nunca sabemos lo que hay. Lo que no nos puede pedir nadie es que sigamos estudiando. ¿Estudiando qué? Las carreras tienen un límite. Después hay que poner en práctica el estudio. Y el estudio ya está más que hecho. Por lo tanto, el problema está, ¿dónde llevarlo? Mire, nosotros lo que queremos es no tenerlo. Si Estados Unidos tiene que pensar dónde tiene que estar, pues ellos sabrán dónde tienen que ponerlo. Pero lo que no podemos tener nosotros, que ya bastante hemos sufrido, con tenerlo ahí involuntariamente. Han pasado 47 años y los afectados ya no creen en las palabras de buenas intenciones. Quieren hechos. Señoría, el Gobierno de España está decidido a proceder a la limpieza definitiva de Palomares, de forma que los habitantes de la zona puedan recuperar sus tierras sin ninguna limitación de uso. Como sabe, el punto clave del plan de rehabilitación de Palomares es la retirada de los residuos de plutonio. Con este fin, el Gobierno ha solicitado a las autoridades norteamericanas el traslado de los residuos fuera de España, ya que no hay en nuestro país una instalación ni zona que pueda almacenarlo. Yo creo que es un problema de justicia, que si alguien genera esa contaminación, pues tiene que hacerse cargo de ella. En España no hay ningún sitio donde depositar esos residuos. Hay actualmente en funcionamiento el cementerio nuclear del Cabril, que es de residuos de media y baja actividad, y no puede haber, en el Cabril no puede haber emisores alfa. Y ahí está, aquí estamos hablando de emisores alfa, estamos hablando sobre todo de plutonio, que es un emisor alfa, ¿no? Por otra parte, el volumen de residuos es inmenso, entonces el Cabril se llenaría con estos residuos, ¿no?
Se está hablando también en estos días de la construcción de un cementerio nuclear de alta actividad. Tampoco podrían ir ahí, porque ese depósito está diseñado para residuos procedentes de centrales nucleares, es decir, residuos cuya contaminación está muy concentrada, y aquí tenemos contaminación muy difusa. Luego habría que construir algo ad hoc para depositar estos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada. Entonces, esto es otro problema. Estados Unidos, en justicia, debería llevarse esos residuos y entiendo yo que deberían pagar la operación, ¿no?, de descontaminación. Y 30 millones de euros, oye, para lo que puede provocar esto, yo creo que no es dinero. Aunque, hombre, vamos a ver, es mucho dinero, pero no creo que sea dinero. Para tranquilizar a toda una comarca, que es que no hablamos de Cuevas, es que el Americio se extiende. Y no es una cuestión de Cuevas, llegará muy lejos. Y tenemos toda la responsabilidad, y todos la responsabilidad de actuar cuanto antes para hacer una limpieza de esto. Además, esto es una zona sísmica, provocan movimientos de tierra. Puede provocar otro problema al mover el plutonio, que lo digo yo sin ser científico. Hoy la contaminación está controlada, pero la falta de estudios deja sin saber si ha habido víctimas civiles del accidente. Mis padres ya murieron. Los dos murieron de cáncer. Mi madre tenía 63 y mi padre 74. Yo muchas veces me lo he preguntado, si esto hubiera ocurrido en otro sitio de Europa, ¿estaríamos ya como estamos? ¿Hubiera pasado tanto tiempo? ¿Hubieran pasado tantos gobiernos? Hombre, claro que tenemos miedo. Es una cosa que no la piensas todos los días. Porque si la pensáramos cada día, bueno, pues no viviríamos. Pero ese miedo siempre lo tenemos, siempre. Los habitantes de la zona disfrutan del buen tiempo, la buena comida y la tranquilidad de manera segura. Pero viven con la espada de Damocles sobre sus cabezas hasta que no se proceda a la limpieza total. Eso tenían que haberlo hecho ya y haberlo limpiado. Claro. Porque es un peligro ahí. ¿Es seguro que está ahí? Pues entonces, ¿qué hace ahí? Llevároslo vosotros, que es vuestro, que lo habéis traído vosotros. ¿No? Los americanos que vengan y se lo lleven, que es suyo. Que mira para lo que vinieron, fíjate. Degrees. Fire. 10 feet in the chamber practically absolute. Lancers. Bayonne, New Jersey, calling Langham Field. Did they ever exit a clean sky? Back. Bred like an ox. Section 27 degrees. You know, it's excitement, The but... humblest thing is God.